Se concede el uso de la palabra a la Fiscalía. Solicito permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. Su señoría, con fundamento en los artículos 19, párrafo primero y 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía solicita la vinculación a proceso de la hoy imputada Raquel Castillo Padilla, toda vez que de la carpeta de investigación 1978/2014, pues de ella se desprenden los datos de prueba suficientes para acreditar la existencia de un hecho que la ley considera como delito, así como la probabilidad de la imputada, puesto que lo cometió por sí misma. En efecto, Raquel realizó conductas que la ley tipifica como homicidio culposo, previsto en los artículos 302, 303, 304, 323 y el artículo 9, párrafo segundo del Código Penal Federal, en contra de su cónyuge Alejandro Campos Rodríguez. Hechos situados el día 21 de diciembre del 2014, en donde la víctima se encontraba trabajando, cumpliendo con sus obligaciones laborales, llegó tarde a su casa. Al entrar, se encontró a su esposa Raquel esperándolo, quien estaba muy molesta, comenzó a gritarle que estaba enterada de su infidelidad y sin mediar justificación alguna, tomó un cuchillo, causándole lesiones, las cuales le provocaron la muerte. Según el dictamen del médico legista Pedro Miguel Valeriano, se establece que aproximadamente fallece entre las 4 y las 6 horas del día citado. Minutos después, salió en busca de su vecina, la señora Cristal Fernández, quien en su entrevista nos relata que Raquel llamó a su puerta desesperada a altas horas de la madrugada y sabiendo lo que había hecho, expresaba consciente y constantemente: la regué. Le solicitó que hiciera algo. Llamó a la policía. Cuando arribaron las autoridades, se encontraron al hoyo occiso Alejandro, donde cabe resaltar, fue encontrado a unos pasos de la entrada de su domicilio conyugal, con vestigios de sangre, para localizar posteriormente una herida cortopunzante, penetrante, rectilínea, siendo la muerte de su cónyuge la consecuencia directa de su conducta. Precisando lo anterior, se encuadra al tipo penal citado, ya que ella, en su declaración ante el Ministerio Público, reconoce que tenía un cuchillo, objeto material del delito de homicidio cometido en agravio del señor Alejandro Campos Rodríguez. La antijuridicidad de la conducta se acredita ante la inexistencia de una causa de justificación que sea excluyente del delito. Por lo tanto, pido que se tomen en cuenta todos estos hechos para la vinculación a proceso que esta Fiscalía solicita, fundamentándose en los artículos 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Se concede el uso de la palabra a la defensa. Su señoría, permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. Honorable juez de control, esta defensa se opone a la vinculación a proceso solicitado por el Ministerio Público contra la señora Raquel Castillo Padilla, con fundamento en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al actualizarse un excluyente del delito. Este excluyente del delito señalado en el artículo 15, fracciones cuarta y quinta del Código Penal Federal, ya que mi defendida actuó en legítima defensa por un ataque real, actual e inminente por parte del señor Alejandro Campos Rodríguez, quien, como consta en los elementos probatorios, que en reiteradas ocasiones la había agredido física y psicológicamente a la señora Raquel Castillo Padilla. Así es, su señoría, que lo que en verdad pasó es: en la mañana del día 20 de diciembre del 2014, la señora Raquel Castillo Padilla
encontró en la cuenta de Facebook de su esposo, Alejandro Campos Rodríguez, mensajes con la señora Janina Domínguez, mensajes de las cuales decían: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. La cual llevó a mi defendida a sentirse muy mal. Estando así, fue al trabajo. Trataba de sacarse ese mensaje de la cabeza, pero no podía. Estuvo todo el día obsesionado con ella, sin saber qué hacer. Se la pasó vomitando durante todo el día. Realmente se sentía mal y no podía trabajar. Ella volvió a su casa. Comió sola por la noche, debido a que Alejandro no llegaba. Cuando él llegó a su casa, fue entonces cuando comenzó la discusión entre ellos. Ella le reclamó que se había dado cuenta de todo, que le estaba poniendo los cuernos y había embarazado a otra mujer. En base al comentario le dijo: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú, y más te vale que te vayas enterando de cómo son las cosas y vayas pensando para dónde te largas. Ella se abalanzó llorando. Él le dio 2 bofetadas y la arrojó al suelo, provocándole un fuerte golpe en la cadera. Ella apenas podía levantarse. Él se fue a la habitación, ella se fue a la cocina llorando. Ahí se quedó un rato, en lo que se le quitaba el dolor. Cuando se percató de que el señor Alejandro Campos regresó, ella tomó un cuchillo porque estaba toda asustada. Y debido al temor en el que se encontraba, no recuerda qué fue lo que pasó, pero por declaraciones de la señora Cristal Fernández, se puede apreciar que la señora Raquel fue a pedirle ayuda diciéndole que había cometido un grave error. De las constantes agresiones de Alejandro Campos a Raquel Castillo, tuvieron conocimientos la señora Cristal Fernández Martínez y Gabriela Enríquez Pons. En base a todo lo manifestado y los elementos probatorios que constan en la carpeta de investigación, solicito a usted, su señoría, dicte auto de no vinculación a proceso a favor de mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla, con fundamento en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 20, apartado B, fracción primera de nuestra Carta Magna, el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 15, fracciones cuarta y quinta del Código Penal Federal y el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es cuanto, su señoría. Se concede el uso de la palabra a la Fiscalía. Solicito permiso para desplazarme en la sala. Permiso concedido. Honorable juez de control, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se abre el debate para la imposición de medidas cautelares, una vez que se ha vinculado a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla, cumpliéndose así la segunda hipótesis, prevista en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía solicita la imposición de estas medidas cautelares, previstas en el artículo 155, fracción primera, quinta y décima segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son en primer lugar la presentación periódica mensual ante usted, honorable juez, o autoridad diversa que usted mismo nos indique. La segunda es la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que se sirva fijar. Y la última es la colocación de un dispositivo electrónico de localización. Este Ministerio Público es conocedor de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra el Estado de Ecuador 3 requisitos indispensables para la imposición de cualquier medida cautelar, que son la legitimidad, la necesidad y la proporcionalidad, y en el presente caso se cumplen con todos y cada uno de ellos. De igual manera, con esta petición de medidas cautelares, se tiene asegurada la comparecencia de la señora Raquel a este órgano, y asimismo se evita la sustracción de la acción de la justicia a este órgano
por la hoy imputada, ya que por su declaración ante el fiscal del Ministerio Público se denota un total desarraigo de la señora Raquel a esta localidad, en donde se desarrollará el procedimiento, cual trae aparejado consigo un fundado e inminente riesgo de la acción de la justicia, que debe ser tomada en cuenta para esta imposición de medidas cautelares, debido a que sus padres viven en Novolato, Sinaloa, según lo establecido en el numeral 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, señor juez, con esta petición de medidas cautelares se deja prácticamente intacto sus derechos de libre circulación, permitiéndole así desarrollar su vida normal y cotidiana, desarrollar sus actividades que usualmente realiza y asimismo trabajar. Señor juez, no hay que olvidar que el derecho fundamental vulnerado en el presente caso es la vida, el derecho fundamental de mayor importancia para toda persona. Es por eso que esta representación social reitera la petición de imponer como medidas cautelares la presentación periódica mensual ante usted, honorable juez, o autoridad diversa que usted mismo nos indique, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que se sirva fijar. Y por último, la colocación de un dispositivo electrónico de localización a la señora Raquel Castillo Padilla. Por todo lo anteriormente expuesto. Es cuanto, su señoría. Se concede el uso de la palabra a la defensa. Permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. Esta defensa se opone a la imposición de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía aquí presente, consistentes en la prohibición de salir del país o lugar de residencia y la colocación de dispositivo electrónico de localización, mismas que consideramos son innecesarias para el caso en concreto. Con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de buen ánimo, mi defendida se encuentra en total disposición de llevar a cabo una firma periódica ante usted o ante cualquier otra autoridad que designe, garantizando así su presencia en todo el procedimiento, puesto que la señora Raquel Castillo Padilla no tiene ningún interés de no comparecer a juicio y mucho menos ser obstáculo para el buen desarrollo de este, satisfaciendo así lo establecido en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con lo anteriormente narrado y a juicio de esta defensa, se considera pertinente solicitar se desestime la petición realizada por la Fiscalía consistente en la prohibición de salir del país o lugar de residencia y la colocación de dispositivo electrónico de localización, y únicamente se determine la firma periódica establecido en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser esta la única que cumple con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad, garantizando así el buen despacho de la justicia penal para el caso que nos atañe. Con respecto a la segunda medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en la prohibición de salir del país o lugar de residencia, no es proporcional en virtud de que la señora Raquel Castillo Padilla en ningún momento se ha negado a colaborar con la autoridad en la investigación y no tiene interés de sustraerse de la justicia, puesto que ella misma sabe perfectamente bien qué es lo que ocurriría al tratar de hacerlo. Aunado a esto, cabe puntualizar que esta medida cautelar es violatoria a su derecho de libre tránsito garantizada en el artículo 11 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera excesiva e innecesaria la solicitud hecha por la Fiscalía en cuanto a la colocación de dispositivo electrónico de localización a la señora Raquel Castillo Padilla, puesto que el artículo 153 del mismo ordenamiento nos señala que las medidas cautelares deben de tener entre sus fines el garantizar la presencia de mi defendida a lo largo de todo el procedimiento y la no obstaculización del mismo. Pero si el Estado accede a esta medida cautelar, no solo no estaría tomando en cuenta lo establecido en el último párrafo del artículo
157, sino también estaría contraviniendo con el principio de proporcionalidad que establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a este, también estaría infringiendo contra el requisito de idoneidad, proporcionalidad y necesidad que deben de tener las medidas cautelares establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Finalmente, la Fiscalía señala que la señora Raquel no se encuentra lo suficientemente arraigada, puesto que su padre y madre viven en Sinaloa, pero lo que la Fiscalía no señala es que la señora Raquel ha colaborado en todo momento con la autoridad en la investigación y no ha tenido ningún interés de sustraerse de la justicia, además de no contar con antecedentes penales, el buen desempeño en su esfera laboral, ser una persona de confianza expuesto en la declaración de su jefa, la señora Gabriela Enríquez Pons, como se hace constar en los elementos probatorios de la carpeta de investigación, siendo esto y lo anteriormente narrado lo que se debe tomar en cuenta para la imposición de medidas cautelares. Es cuanto, su señoría.